¿no? Que se haga justicia, porque hoy en día hay hasta para los animalitos, para los perritos hay justicia, tiene cárcel la persona que golpea a un perro. ¿Y qué pasa cuando a un niño lo dejan en estado vegetal? ¿Qué pasa? ¿A dónde, a dónde vamos a recurrir en busca de justicia? Asociación de Víctimas de Mala Praxis Médica, Chamancha Pjewa Decreto Supremo 3385, Ucamaraki Takpacha Kamachinaka Utiki, Lureñataki Control, Fiscalización Collesiña Utanakana, Ucamaraki Umayipje Médicos Collerenakaja Aptjapjañapa Paro Sait Awipa, Maisa Toquetja Arsuaya Prakiwa, Kunjama Sinti Hanwalt Ayatasi Katasipje, Ucamperusa Haniwa Justicia y Katapkiti Familiares Masina Kapataki, Uñjasi Wayapki Hanwali Collata, Istañani Palmira Miranda Cuyacaro, Jupan Hiskal Chipawan unas 7 horas. 7 horas. Con dolor gritaba. Con dolor gritaba. ¿Y qué ha pasado? Dentro del vientre se ha asfixiado. A consecuencia de eso, de esa asfixia, ha nacido casi muerto mi nieto. Ya son 7 años que mi nieto no camina, no habla, tiene todo, ha sufrido daño en el cerebro. Y al hacerle ¿cómo se llama esto? Con lo que le sacan, ¿qué es el forceps? Con eso tiene una herida en la cabeza, en su cabecita. O sea, a la fuerza le han extraído. A la fuerza han querido y no han podido. Luego nuevamente le han puesto no sé qué suero y a la final han tenido que recurrir a la cesárea, pero ¿después de cuántas horas? Después de cuántas horas, cuando el bebé, el feto ya estaba ahogado. Ese es en mi caso. ¿Cómo vive? ¿Cuál es la realidad de su nieto? Es muy triste verlo a mi nieto, porque yo como abuelita yo quería verlo caminar, quería verlo corretear, pero ¿qué pasa? Ahora mi nieto no camina, no habla, no, es decir, no usa pañales. No tiene una vida normal y esto afecta a toda la familia nos afecta ver con dolor que no tiene mi nieto una vida normal. Y mi pena es grande porque ¿qué va a ser después cuando nosotros no estemos aquí? ¿Qué calidad de vida va a tener? ¿Cuál va a ser su vida? ¿Cómo se va a desarrollar?